Guatemala, Suprema Corte de Justicia. Historia. Guatemala tiene un sistema democrático y republicano, fundamentalmente en la base del derecho escrito. Los poderes que conforman el Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. El núcleo del funcionamiento del sistema judicial son las leyes y procedimientos que están incorporados en la Constitución Política, la ley del organismo judicial y los códigos civil, procesal penal y penal, entre otros. La primera Constitución de Guatemala corresponde a la República Federal y fue decretada el 22 de noviembre de 1824, por la Asamblea Nacional Constituyente y contempla la integración de la Corte Suprema de Justicia con 6 o 7 individuos elegidos por el pueblo. Los jueces serán nombrados por el presidente de la República de acuerdo a las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. El 15 de agosto de 1848 se formó la primera Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. El acta constitutiva del 19 de octubre de 1851 establecía que por esta única vez la Asamblea elegiría al presidente de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, el sistema de justicia en Guatemala está integrado de la siguiente forma. El organismo judicial incluye la Corte Suprema de Justicia, tribunales de apelaciones, y otros órganos colegiados de igual categoría, juzgados de primera instancia y juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor rango y tiene la responsabilidad de la administración del organismo judicial, incluyendo la labor de presupuesto y los recursos humanos. Composición. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados, artículo 214 CPR, quienes son electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. Los magistrados son electos entre los abogados candidatos que llenan los requisitos establecidos por la ley, artículo 207 CPR, y la elección la realiza la Comisión de Postulación, conformada por honorables abogados guatemaltecos, artículo 208, 215 CPR. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen entre ellos al presidente, quien permanece en el cargo por un año. El presidente del organismo judicial es también presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a todos los juzgados y tribunales del país. En la Corte Suprema de Justicia se tramitan y resuelven los recursos de casación que se plantean contra las resoluciones de las salas de apelaciones, así como las acciones de amparo en primera instancia y exhibición personal. Son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tienen a su cargo el estudio y resolución de dichos recursos. Cámaras de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara se define como un tribunal colegiado, integrado por 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su función es conocer, analizar, discutir y resolver los recursos que de conformidad con la ley son de su competencia. La Cámara Civil es un órgano que conoce de asuntos relacionados con derecho civil, casación, dudas de competencia, apelaciones, recursos de responsabilidad, de cuentas, contencioso administrativo. La Cámara Penal conoce los asuntos relacionados al derecho penal, casaciones penales, prórrogas de prisión, dudas de competencia de juzgados penales, apelaciones de recursos penales. La Cámara de Amparo y Antejuicio es una acción procesal de rango constitucional que se presenta para resarcir un derecho violado. Todos los derechos constitucionales inherentes a la persona humana. Antejuicio es el privilegio que la ley concede a algunos funcionarios para no ser enjuiciados criminalmente, sin que antes la autoridad distinta al juez declare si ha lugar a formación de causa. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el funcionario de mayor jerarquía dentro del organismo judicial, aún más que los magistrados de la misma Corte, y su autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. Elección. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen, entre sus miembros, con el voto favorable de las 2/3 partes más 1, lo cual significa con el voto de 9 magistrados de los 13 que componen la Corte Suprema de Justicia, organismo judicial, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante su periodo como presidente. Su periodo empezará el 13 de octubre del año en que es elegido y terminará el 12 de octubre del próximo año, para poder dar el traspaso a su sucesor. Vacancia. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando la ley no puede actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación. Si la ausencia fuere definitiva, la Corte Suprema de Justicia al quedar nuevamente integrada con 9 miembros con el magistrado electo por el Congreso de la República, se procederá a elegir entre sus miembros al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, quien fungirá hasta la conclusión del periodo. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los funcionarios y magistrados de más alta jerarquía dentro del organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia está formada por 13 magistrados, incluyendo a su presidente. El número de magistrados está determinado por la Constitución Política de la República y su ley orgánica, descuento 2/89 del Congreso de la República. Elección. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República de Guatemala para un periodo de 5 años.
de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de cada universidad del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales que constituyen el organismo judicial.